Bien, alumnos, vamos a desarrollar este capítulo de lo que es la teoría monetaria e inflación, la semana número 8. Ya, esperemos, digamos, su participación de parte de ustedes para el desarrollo de la clase respectiva. Primeramente, quiero manifestarles si de repente ustedes están visualizando la pantalla acerca de este PDF. ¿Están visualizando la pantalla? Muy bien, gracias. Bien. Entonces, vamos a hablar acerca del dinero, mi estimado, ¿no? La teoría monetaria tiene que ver mucho con el uso del dinero. Pero primeramente quiero manifestarles jovencitos de que este tema está vinculado básicamente dentro del campo de la macroeconomía. O sea, hablar de la teoría monetaria es hablar de la macroeconomía, ¿no? O sea, es un tema que está vinculado en temas macroeconómicos, ¿no? Porque cuando se habla del dinero en forma general, ¿no? En forma global, es hablar de la macroeconomía. Y el dinero de uso individual es hablar de la microeconomía, ¿no? Uno es micro, el otro es macroeconomía. A ver, jovencitos, quisiera preguntarle, ¿quién es el padre de la macroeconomía? A ver, ¿quién es el padre de la macroeconomía? ¿Saben ustedes quién es el padre de la macroeconomía? A ver, el padre de la economía, ¿quién es? Ya, Keynes, claro, de la macroeconomía es John Maynard Keynes. Muy bien, Francisco, muy bien, Nora. El padre de la macroeconomía es John Maynard Keynes. ¿Ustedes acordarán, jovencitos, cómo se llama la obra cumbre del señor Keynes? ¿Cómo se llamó la obra cumbre? Su obra cumbre. ¿Y en qué año fue publicado? Es muy importante saber más o menos, ¿no? ¿Por dónde está vinculado este señor Keynes? Él es de origen inglés, él es de Inglaterra, ¿no? Bueno, La riqueza de las naciones de Adam Smith. Su obra cumbre, vamos a señalar, de repente no lo han señalado, ¿no? Su obra cumbre de John Maynard Keynes es la teoría, exactamente, muy bien lo que dice su compañero Aymar de Alexandro. Muy bien. Es la teoría general. El empleo, interés y el dinero. ¿En qué año fue publicado? Fue publicado en el año 1936. ¿Ya? En el año 1936 publicado la obra cumbre del señor Keynes. Muy bien. Ahí está, este señor Keynes. Muy bien, ahora, ¿alguien de ustedes puede decirme quién es el padre de la economía monetaria? A ver, el padre de la economía monetaria. Padre de la economía monetaria. ¿Quién fue, a ver, jovencitos? ¿Alguien se acuerda? El padre de la economía monetaria. A ver, ¿quién fue? A ver, le voy a decir. Exactamente, muy bien. Héctor Antonio Zapata. Milton Friedman. Exacto. Obra cumbre del señor Milton Friedman. Vamos a ver, Milton Friedman. Él es su obra cumbre se llamó Reformulación
de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Así se llamó su obra cumbre del señor Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía, 1976, al reformular la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Esa es la obra cumbre del señor Milton Friedman, de origen norteamericano. Él es de la Universidad de Chicago, ¿no? Chicago. Muy bien, jovencitos, ahora que estamos hablando de la economía norteamericana, estamos ahorita en nuevas elecciones, que se eligió a un nuevo presidente, aunque el otro todavía está un poquito, ¿no?, en la incertidumbre de querer seguir ganando, y la preocupación constante, pues, de poder básicamente gobernar un país que es el más grande y poderoso a nivel mundial, ¿no? Como sabemos muy bien, una economía gigantesca. Entonces, es eso, la preocupación de los presidentes a nivel mundial básicamente es el tema monetario. Todos los países del mundo se preocupan por la moneda, el Perú también se preocupa, ¿no? Ahora en estos cambios que hay en el tema de la vacancia, todos se preocupan por la moneda, pero lógicamente sin moneda no hacemos nada en la vida, ¿no? No podemos curar nuestras enfermedades, no podemos, digamos, comer, almorzar, la alimentación, la vivienda, la salud, todo, ¿no? Hay un colapso, básicamente, ¿no? Hay un colapso, entonces colapsamos sin la moneda, ¿no? Es un tema preocupante de todos los países en el mundo, básicamente, específicamente también Estados Unidos, que es el país más grande a nivel mundial. Sobre todo no grande por la extensión, sino refiero a una de las economías más gigantescas, una de las economías más a nivel mundial, ¿no? Es una de las economías más poderosas, ¿no?, en el mundo, el que mueve la mayor cantidad de exportaciones e importaciones. Por lo tanto, también hay una preocupación, lógicamente, ¿no? Entonces, eso es la teoría monetaria, lógicamente son instrumentos, ¿no? O sea, son instrumentos que nos permite el uso de la moneda en el intercambio de bienes y servicios. Esto ha permitido el desarrollo de las principales actividades económicas en el mundo, gracias a la moneda, ¿no? Depender otra vez del trueque implicaría la enorme dificultad para comprar o vender diferentes bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Ese es un tema preocupantísimo. Muy preocupante, ¿por qué? Porque la moneda tiene un origen, como decimos, ¿no? Más o menos se inició, estamos hablando 1100 antes de Cristo, ¿no? En la mano de los chinos circulaban unos objetos metálicos en forma de hacha, ¿no? En forma de hacha, en forma de cuchillos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esto? Circulaban en forma, algo que ni ellos mismos comenzaban a diferenciar qué cosa era lo que estaba circulando en sus manos, ¿no? Unos objetos metálicos. Como bien sabemos, pues, la dinastía china antiguamente, pues, era una de las dinastías más avanzadas en el mundo. Estamos hablando de 1100, cuando Europa estaba en una época, bueno, estaba totalmente atrasado, ¿no? No existía el uso del dinero, no existía en absoluto en Europa, pero en todo el mundo, ustedes saben muy bien que en ese año, en esa época existía, pues, el trueque, ¿no? Y existían las grandes civilizaciones a nivel mundial, podríamos decir, civilizaciones antiguas, ¿no? Igualmente en el Perú, ¿no? Pero en Estados Unidos existían las grandes civilizaciones a nivel mundial, que todavía no existía el uso del dinero, ¿no? El uso del dinero, ¿no? Entonces, los primeros objetos metálicos que circularon justamente fueron en China. Estamos hablando de 1100 antes de Cristo, ¿no? Ellos no lo tomaban todavía como un elemento de intercambio, simplemente
circulaban en una forma muy digamos, mecánica, ¿no? Algo que ellos no lo diferenciaban en absoluto. Pero sin embargo, en el fondo, ellos circulaban estos objetos metálicos no en aleaciones de oro y plata. Fíjate, los chinos en el año 1100 a.C., ¿no? No circulaban, no hacían circular el oro y la plata. ¿Por qué? Porque ya habían identificado que el oro y la plata era un bien escaso. Y por lo tanto, ya le generaban un valor, ¿no? Le generaban un valor al oro y la plata. Por eso que el oro y la plata, ellos, ¿qué creen ustedes que hacían con el oro y la plata los chinos? Si hacían circular en sus manos objetos metálicos, ¿no? De material, sobre todo minerales, ¿no? Sobre todo minerales que tenían un bajo valor real, ¿no? Un bajo valor real por el tipo de insumos que implicaban su fabricación, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eran metales no finos, ¿no? Lo circulaban, ¿no? Lo que circulaban en sus manos de ellos. Pero ya existía en ese tiempo el oro y la plata. ¿Y qué creen ustedes que hacían el oro y la plata, jovencitos? Los chinos. ¿Y qué creen ustedes que hacían con el oro y la plata? Entonces, con el oro y la plata, lo que hacían es, ¿qué cosa era? Lo que lo dejaban circular o lo guardaban. ¿Qué creen ustedes que hacían, jovencitos, los chinos? Estos chinos ya habían identificado, ya habían identificado que el oro y la plata, estamos hablando pues en el año 1100 a.C., cuando el oro y la plata pues en América Latina, en todo el continente americano, era un bien libre, ¿no? Y en Europa peor, que había escasez de oro y plata, pero en América era un bien libre, ¿no? Entonces, ellos simplemente, lo que hacían simplemente es guardaban, nada más, o sea, lo atesoraban. Esa era la característica, jovencito. Lo atesoraban, ¿no? Entonces, eso hacían con el oro y la plata, ¿no? Eso hacían con el oro y la plata, ¿no? ¿Me están escuchando, jovencitos? De repente estoy hablando y no me están escuchando. No sé si me están escuchando. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la confirmación. Ok. Muy bien, entonces, gracias. Yo lo que hacían es eso, ¿no? Básicamente guardarlo o atesorarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo se origina la historia de la moneda, jovencitos? Se originó como un dinero mercancía, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, el dinero era una especie de mercancía. Se usaban bienes que tenían mayor demanda y adoptaban diversas formas como la sal, el vino, o sea, sirvió como elemento de intercambio, por ejemplo, ¿no? Antiguamente la sal, los vinos, el ganado, ¿no? Los dientes de jabalí, los colmillos de elefante, ¿no? En algún momento de la historia de la humanidad sirvió como elemento de intercambio, ¿no? El trigo, el arroz, la ropa, el calzado, todos esos elementos, ¿no? Todos esos bienes sirvieron como elemento de intercambio, ¿no? El oro y la plata, ¿no? Pero el oro macizo puro, ¿no? O sea, ¿no? También sirvió como elemento de intercambio. Jovencitos, en la Segunda Guerra Mundial sirvió como elemento de intercambio, aunque ustedes no crean, jovencitos, el cigarrillo, el cigarro, jovencitos. Ustedes saben muy bien que en la Segunda Guerra Mundial, como los tipos de monedas, los tipos de dinero que existían en esa época, las unidades monetarias no valían para nada, en absoluto. Por ejemplo, la libra esterlina, el franco francés, la lira italiana, la peseta española, perdón, ¿no? El marco alemán no servía para nada, jovencito. Usted sabe muy bien que esos países estaban en guerra, ¿no? Estaban en guerra. Y la hiperinflación se había disparado, pues en Hungría, ¿no? En 13 meses se disparó más o menos 5.2 por 10 a la 27%. Es increíble, jovencito, la hiperinflación más alta en el mundo.
a 1.000.000% diario, ¿no? ¿No? Un tema bastante difícil, muy difícil, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se intercambiaban, no se olviden, cigarrillos. Y en algún momento las personas también se vieron como elemento de intercambio. En las sociedades amazónicas, pues intercambiaban, por ejemplo, sus mujeres por arroz, azúcar, fideos, pan. Y había también sociedades en África que intercambiaban sus hombres, o sea, sus varones, por arroz, azúcar, fideos, pan, ya que no existía un elemento de intercambio, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces es una especie de trueque, ¿no? Las personas servían como elemento de intercambio en alguna época de la historia de la humanidad. Bueno, después fueron cada vez avanzando, ¿no? Por ejemplo, el uso de los metales como hierro, diamantes, el oro y la plata en forma de lingotes, ¿no? También sirvió como elemento de intercambio, ¿no? Ustedes saben muy bien que en la época mercantilista, ustedes saben que se expande el comercio internacional por primera vez a nivel mundial y comenzó pues digamos, a venderse mercaderías y producto de esa venta se obtenían pues el oro y la plata, ¿no? Como ingresos, pero en forma de lingotes, ¿no? Pues ahora ya no existe, en esos tiempos ya no existe el oro en forma de lingotes a nivel mundial. Un lingote de oro pues es algo pesadísimo, debe estar pesando más o menos unos cuantos, unos casi 500 a 1000 kilos, un lingote, ¿no? Tremendo, pesadísimo, eso ya no existe. El único lingote en el mundo creo que está yo recuerdo que está en Japón, que se lo exhiben y sirve como turismo, porque era una época que existían esos lingotes, ahora ya no existe, a nivel mundial no existe ni uno nada más, ¿no? Esos eran los lingotes, porque el oro se escaseó. Bueno, sabemos lamentablemente por qué se escaseó el oro, ¿no? Por la llegada de la presencia de extranjeros que tenían pues la misión de poder básicamente transformar esos países, pero a costa de la explotación de los recursos naturales. Ese era un tema muy importante. Entonces había identificado que el oro y la plata, que existían los cerros y gran cantidad de oro y plata en el Perú, por ejemplo, venían, ¿no? Los españoles. Es increíble, decían, uy, acá nos volvemos ricos, ¿no? Simplemente entran a los cerros, comienzan a escarbar y encontraban oro y plata. Era increíble porque era un bien libre. Vinieron los europeos y identificaron que el oro y la plata era un bien libre. Ellos podían sacar la cantidad de oro y plata que quieran, ¿sí? Pero saquearon el Perú porque existían en pocas cantidades, lamentablemente no existían tantas cantidades y pocas cantidades, y saquearon a nuestro país. El uso de los metales preciosos en el siglo XIX, el oro y la plata, ¿no? Tenía un valor de abuso en sí mismo, ese, ¿no? No era su respaldo, no era necesario el respaldo de parte del Estado. Su cantidad de valor era determinado por el mercado a través de la oferta y la demanda, una de las características muy importantes acerca de los metales preciosos. Bueno, también tenemos el dinero fiduciario, ¿no? El Estado toma el control monetario a través de los bancos centrales, dando lugar a un sistema monetario mucho más estable, su lógica los bancos centrales. Bueno, fiducia viene del término confianza, credibilidad, garantía, ¿no? O sea, fiduciario es un tema que, bueno, indudablemente le da un mayor respaldo, ¿no? El uso del dinero, ¿no? A través de la institución que es encargada de monopolizar la emisión de billetes y monedas como sitios. ¿Cómo se llama la institución encargada de emitir billetes y monedas en el Perú? El Banco Central de Reserva. Muy bien, ¿no? El BCRP. Es la institución encargada de emitir los billetes y también su finalidad es, ¿no? Digamos, la estabilidad monetaria en nuestro país, ¿no? Su finalidad es, ¿no? Básicamente, ¿no? El principio de la estabilidad monetaria en nuestro país, ¿no? Esa es una de las finalidades más importantes del Banco Central de Reserva, regular la cantidad de billetes y monedas, ¿no? A través de la estabilidad monetaria. Muy bien, aquí hablamos también de China, 1100 a.C., en China circulaban miniaturas de cuchillos, hachas y otras de bronce. En el siglo VI a.C., en Lidia, Asia Menor, surge la moneda con una aleación de oro y plata. Esa aleación le llamaban, por ejemplo, tenía un nombre, ¿no? Específicamente, ¿no? La combinación que existe básicamente entre el oro y la plata, ¿no? El electrón le llamaban, ¿no?
A eso le llamaban el electrón, ¿no? En Asia Menor, siglo VI a.C., surge la moneda con una aleación de oro y plata, ¿no? Le llamaban el electrón. En el siglo IX a.C. en China fue introducido por primera vez el papel moneda emitido por la dinastía Tang. En Occidente apareció en el siglo XVI. Y es lo que pasa que los chinos fueron los pioneros. Ellos crearon los primeros billetes de papel y la primera moneda metálica. Lo que pasa es que Europa no reconocía, No reconocía el avance de los chinos en la introducción por primera vez del papel moneda y de las monedas metálicas. No lo reconoció. Recién en el siglo XVI, recién en Occidente comienzan a reconocer a estos países que por primera vez introducieron las monedas metálicas, ¿no? Y los billetes de papel. Bueno, en nuestro país también tiene una historia la moneda, ¿no? Sobre todo la Casa Nacional de la Moneda, ¿no? El virrey del Perú, Diego López de Zúñiga, solicita al rey Felipe II la creación de la Casa Nacional de la Moneda. Esto fue creado el 21 de agosto del año 1565. Fíjense ustedes, en el año 1565 se crea la Casa Nacional de la Moneda. La Casa Nacional de la Moneda. Siendo su local en el Palacio de Gobierno, buscaba ordenar la caótica emisión de moneda de diversos pesos y leyes que amenazaban la estabilidad política y monetaria. A partir de 1751 se acuñaron las primeras monedas de oro, ¿no? Un valor de 8, 4 y 2 y un escudo. Se le conoce también como peluconas, pues en el anverso lleva la figura, la foto de Fernando VI. ¿En qué consiste el dinero? El dinero, ¿no? O sea, el dinero, por ser fiduciario, es de curso legal y de aceptación forzosa, emitido por el Banco Central de Reserva, ¿no? Cuya finalidad es estabilizar, ¿no? Básicamente, la estabilidad monetaria, ¿no? Es preservar la estabilidad monetaria. Esa es su finalidad del Banco Central, ¿no? La preservación de la estabilidad monetaria, ¿no? Y es autónomo. El Banco Central es un ente autónomo, ¿no? Entonces el dinero es un medio de pago de aceptación general que es aceptado por la sociedad y respaldado por el gobierno. Y cumple una serie de características. Porque también el dinero tiene diferentes conceptos. Algunos dicen que esa es una especie de mercancía que desempeña la función social de expresar el valor de todas las demás mercancías, ¿no? Es un tema importantísimo. Por ejemplo, el señor Carlos Marx, el padre, ¿de qué escuela? Ustedes han escuchado de Marx, ¿no? Marx es el padre de la escuela. ¿Qué padre de Joncitos es? Carlos Marx, ¿se acuerdan ustedes de Carlos Marx? Padre de la escuela capitalista o socialista. ¿Qué cosa es Marx? Claro, él es el padre de la escuela socialista. Muy bien, el padre de Carlos Marx. ¿Cómo se llamó su obra cumbre de Carlos Marx, jovencitos? ¿Se acuerdan ustedes? Obra cumbre, señor Marx. ¿Cómo se llamó? ¿Y de qué nacionalidad es Marx? ¿De qué país? Carlos Marx es alemán, de Alemania, y su obra cumbre se llamó, ¿cómo se llamó, jovencitos? Carlos, eso es importante que ustedes sepan, su obra cumbre se llamó ¿el qué? El Capital. El Capital se llamó la obra cumbre del señor Carlos Marx, ¿correcto? Entonces, nosotros estamos viendo básicamente acerca de los principales conceptos del dinero. Muy bien, ¿cuál es una función del dinero? El dinero sirvió en algún momento como medio de pago, ¿no? O sea, es una especie de medio de cambio, ¿no? Es una de las funciones más importantes del dinero, ¿no? O sea, facilita la circulación de mercancías, se relaciona con la noción de aceptación general y sirve de intermediario, generando interdependencia entre los productores, ¿no? Es decir, acá nos dan una garantía, básicamente, ¿no? Que tú intercambias dinero por una mercancía o mercancía por dinero. Pero hay una garantía, ¿por qué? Porque te garantiza que el dinero, ¿no? O sea, sobre todo, de ser un elemento intermediario entre dos tipos de bienes o dos mercancías, ¿no? Esa es la característica, ¿no?
los agentes económicos la mercancía. Tú puedes comprar o vender, no hay ningún problema, tú tienes la capacidad, pero te da garantía, o sea, el dinero cuando tú compras te da la garantía de pagarlo, pues, a tu proveedor, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces tú recibes la mercancía pagando. O como también comprando, cuando tú compras, ¿no? O cuando tú vendes, por ejemplo, también te garantiza, ¿no? De poder obtener tus ingresos y a la vez hacer también tus gastos, básicamente, ¿no? Así el dinero te ingresa, también realizar tus gastos, ¿no? Tinta, ¿no? Lapicero, computadoras, de repente papel, ¿no? Comprar autos, camiones, camionetas, alimentos, medicinas. Uy, ahora en tiempo de pandemia, pero hay más gasto, ¿no? Ese es un tema importante, el incremento de los gastos. Estamos en déficit fiscal. Ese es el medio de cambio, ¿no? Medio de pago diferido. Esto está referido a diferir, mes a mes. Esto está referido a los préstamos, básicamente, ¿no? Diferir, mes a mes. Préstamo, ¿no? Pagar luz, agua y teléfono a fin de mes, ¿no? Es decir, permite de cancelar deudas en la compra y venta a crédito o cuando se paga a fin de periodo como los alquileres, luz, teléfono, agua, ¿no? Impuestos. ¿No? Ese es un tema muy importante en relación. Este está referido básicamente para los préstamos, medios de pago diferidos, ¿no? Muy bien. Medida de valor. Esta es la unidad de cuenta, por ejemplo. Este de aquí, medida de valor, es la unidad de cuenta, ¿no? Esta es la unidad de cuenta. Entonces, dice, se considera como patrón de medida de valor de las mercancías, es decir, se utiliza para medir el precio relativo a los bienes. La unidad de cuenta de cada país varía y toma diversas denominaciones, como el dólar americano y luego los SOT, ¿no? Es decir, el dinero se expresa como una especie también de valorímetro, que expresa el valor de la mercancía, ¿no? Cuando usted va a Plaza B, a Ripley, encuentra pues que todos los bienes, todos los productos tienen su precio, ¿no? O sea, a través del precio, ¿no? Esa es la característica. Usted encuentra ahí calzado, encuentra prenda de vestir, ¿no? Ahora, bueno, que está de moda la compra de computadoras, en este tiempo de pandemia hay que comprar una máquina, hay que comprar un celular, hay que comprar una laptop, ¿no? Porque si no, no trabajamos, si no, tampoco no estudiamos, ¿no? Entonces dejaríamos, ¿no? Esta pandemia está para rato. Entonces hay que comprar, ¿no? Esa es la característica. O reserva de valor o medio de acumulación, también le llaman depósito de valor, se atesora para dar uso en el futuro. Keynes sostiene que el dinero es un nexo entre el presente y el porvenir. El dinero es un exponente universal de riqueza, ¿no? Es un tema importante acerca del uso del dinero, ¿no? ¿Cuáles son las características del dinero? Por ejemplo, dice homogéneo. ¿Por qué el dinero es homogéneo? ¿Por qué el dinero es homogéneo? Según el Banco Central de Reserva, dice que la característica del dinero es que el dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, los billetes de 10 soles son iguales que los billetes de 10 soles de cualquier denominación, ¿no? Cualquiera, si usted tiene un billete, es la misma característica que lo tiene su compañero o cualquier persona, ¿no? Que son iguales, ¿no? No puede ser, pues, ¿quién figura en el billete de 10 soles conocidos? ¿Se acuerdan ustedes quién figura en el billete de 10 soles? Nuestro José Abelardo Quiñones, muy bien, ¿no? Quiñones, es nuestro héroe de la FAP, ¿no? José Abelardo Quiñones. Entonces, es igual, la misma característica, ¿no? La misma característica es igual para todos, ¿no? Ese es el tema de la homogeneidad, ¿no? Bueno, según el Banco Central de Reserva, dice que los billetes son elaborados, ¿no? Básicamente en algodón 100%. Ese dice el Banco Central de Reserva. Y las monedas son elaboradas a través de metal no fino. Ahora, los billetes sí se fabrican, bueno, los billetes no se fabrican acá en el Perú, se fabrican en el extranjero, a través de un mejor postor, ¿no? Se hace una convocatoria, el mejor postor, entonces puede fabricar los billetes, ¿no? Así, tener la capacidad de fabricar los billetes, ¿no? Esa es la homogeneidad. El Perú lo compra, ¿no? Los billetes lo compra, ¿no? Al mejor postor. El mejor postor es aquel que paga, o sea, cobra menos,
había sido eso, ¿no? No es que el que cobra más, sino que cobra menos. Es el mejor puesto. La estabilidad del dinero tiene que ver mucho con el Banco Central de Reserva, ¿no? La entidad encargada de preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Entonces eso es importante porque a través de los tiempos, ¿no? El dinero no pierde su valor, se vuelve cada vez más estable y en una economía la estabilidad de una economía también más estabiliza el dinero. Es un tema importante. Si hay crisis, igualmente. A ver, ¿cuál es el monstruo que destruye el dinero, Juancitos? Ese monstruo que destruye. ¿Cómo se llama ese monstruo? Incremento sustancial a nivel general de precios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese monstruo? Y que ese monstruo, por ser monstruo, destruye, ¿no? ¿Cómo se llama ese monstruo? ¿Se acuerdan ustedes? La inflación. Muy bien. El monstruo se llama la inflación, ¿no? La inflación. Ese es el monstruo, ¿no? Entonces, la inflación destruye el dinero, indudablemente. Entonces, el Banco Central de Reserva tiene que regular la cantidad de billetes y monedas para no generar inflación. La divisibilidad. Divisibilidad dice que, ¿no? Esta característica dice que usted puede hacer pagos grandes como pagos pequeños, ¿no? Son divisibles, se pueden hacer pagos grandes como pagos pequeños. La durabilidad. La durabilidad está referido a que el tipo de insumos en la fabricación de esos bienes, de ese dinero, son altamente perecibles, es decir, no se puede, por ejemplo, en el uso de las monedas, ¿no? Lo fabrican de materiales, mayormente son minerales que no se oxidan así muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación de las monedas, ¿qué tipo de metal utiliza como citros en la fabricación de las monedas actualmente? ¿Metal fino o no fino? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese metal que circula en sus manos es fino o no fino? ¿Qué dicen ustedes, Juancito? ¿Fino o no fino? ¿Qué tipo de metal usan ustedes? O sea, circula en sus manos, ¿no? O sea, cuando usted quiere hacer compras, no fino. Como por ejemplo, ¿cuál es qué tipo de metal? Claro, no fino, como dice su compañera, ¿no? Yo Cristian, su compañero Villaliz, ¿no? Entonces, ¿qué metales de preferencia utilizan la fabricación que dice el Banco Central de Reserva? Metales como por ejemplo el cobre, el hierro, el zinc, ¿no? Cobre, hierro, el zinc, el estaño, el aluminio, ¿no? Le dicen también alpaca, muy bien, alpaca, ¿no? El modelo de ese tipo de monedas son modelo alpaca, ¿no? Esa es la característica, por la característica le llaman alpaca, ¿no? O sea, una especie, una combinación, que son aleaciones, ¿no? No es un tipo de metal así puro, sino aleado, por eso se llama modelo alpaca, aleado, ¿no? Está bien, eso lo dice el Banco Central de Reserva, muy bien. Durabilidad, ya hablamos. ¿Por qué el dinero es elástico, jovencitos? La elasticidad del dinero, ¿qué tiene que ver en esto? Entonces, la elasticidad tiene que ver mucho, jovencitos, con es decir, por ejemplo, el volumen de dinero emitido no puede ser mayor al valor del Producto Bruto Interno. El PBI tiene que ser mayor a la cantidad de billetes y monedas en circulación. Entonces, o sea, la elasticidad tiene que ver mucho con el tema de la emisión de billetes y monedas, ¿no? De emisión de billetes y monedas. Es la característica de eso, ¿no? Entonces, no debe ser en mayor cantidad al Producto Bruto Interno. Cuando el PBI era mayor, ¿no? Cuando el PBI era mayor a la cantidad de billetes y monedas, es decir, perdón, cuando la cantidad de billetes y monedas, ¿no? Era mayor al PBI, entonces eso indudablemente, ¿no? Creaba, ¿no? Eso creaba una distorsión, ¿no?
Entonces eso crea una distorsión, ¿no? Sobre todo, digamos, acá hay un tema importantísimo, ¿no? Muy importante que hay que tener presente, básicamente, en el tema de la elasticidad, es que el PBI, o sea, el incremento de la masa monetaria, ¿no? El incremento, ¿no? Cuando hablamos del incremento, ¿no? Cuando la cantidad de billetes y monedas era mayor a la producción, entonces generaba inflación. Pero si la cantidad de billetes y monedas es menor al incremento del PBI, entonces el país será estable, ¿no? ¿No? Esa es la característica. Hay un tema importantísimo de la estabilidad, ¿no? Luego, portable, esto tiene que ver que, bueno, la cantidad de dinero, el dinero también puede ser, digamos, dice, ya, la fiduciaria también tiene que ver con ese tema, ¿no? De que no puede ser, no puede ser intercambiado por una cierta cantidad de objetos metálicos, como el oro y la plata, ¿no? Entonces ya el dinero vale como tal, ¿no? O sea, tiene un valor de uso sí mismo, o sea, se puede intercambiar dinero por dinero. Antes sí, dinero se intercambiaba por metal. En la época, por ejemplo, digamos, eh, antes pues se intercambiaban pues monedas, billetes por oro, ¿no? ¿No? Era el patrón oro, le llamaban así, ¿no? El patrón oro. Existía antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Se originó el patrón oro. El año 1914 muere el patrón oro, ¿no? ¿No? El que se originó en el año 1870, ¿no? Muere el año 1914. Luego, en el 45, nuevamente, se origina el patrón oro a través de que los países de todo el mundo deberían apoyar a aquellos que perdieron en la Segunda Guerra Mundial, a los países que perdieron. Entonces, a partir del año 71 a la actualidad rige el patrón dólar. Bueno, clase de moneda, monedas metálicas, pueden ser dos tipos, moneda tipo feble, moneda tipo, ¿no? Moneda tipo o feble. También le llaman de vellón o subsidiaria, ¿no? Esa es la moneda metálica, ¿no? Moneda tipo, para su acuñación se emplean metales finos, como el oro y la plata. Esa es la moneda metálica tipo. Y otra la moneda metálica, moneda
no finos, como por ejemplo el zinc, cobre, hierro, estaño. Las monedas actuales en el Perú, ¿no? Es la de billón o subsidiaria, ¿no? ¿Correcto? Es una moneda metálica. También existe la moneda de papel, como pueden ser convertibles e inconvertibles, ¿no? Convertible porque se puede convertir en cierta cantidad de oro y plata, o cualquier metal precioso. Inconvertible porque el dinero vale como tal, ¿no? Como tal, ¿no? Y la moneda de plástico son la tarjeta de crédito. También existe la tarjeta de débito, ¿no? Los valores del dinero tenemos el valor intrínseco, valor de uso en sí mismo, se divide en dos, valor real, valor de dinero de acuerdo al tipo de metal acuñado, ¿no? Y el valor legal, que es el valor del dinero fijado por el Banco Central de Reserva. No solamente le dicen valor legal, también le dicen valor nominal. Y el valor extrínseco es el valor adquisitivo, el poder adquisitivo del dinero, ¿no? La cantidad de dinero que tú puedes comprar, ¿no? O la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar con la cantidad de dinero. Bueno, cuando sube la inflación, ¿no? Es decir, el valor extrínseco baja, pero si baja la inflación, el valor extrínseco sube. Ahora, si sube la tasa de inflación, el valor intrínseco puede subir, no hay ningún problema. El valor nominal puede subir. Y cuando baja la inflación puede bajar, ¿no? Pero hay un tema que es importante. Acá no tiene nada de que es real, lo que es real. Acá es constante o nominal, ¿no? Es un tema importante. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe en la economía, influye en la producción, precios, etc. En nuestro país, la emisión de billetes y monedas es realizada por el Banco Central de Reserva, quien regula la oferta monetaria. Comprende el dinero, que está formado por el singular tema de depósito a la vista, y el cuasi dinero, ¿no? Esa es la oferta monetaria. La demanda monetaria, según la teoría keynesiana, nos dice que son la preferencia por la liquidez de los agentes económicos, ¿no? Keynes, que es el padre de la macroeconomía, dice que la gente gana, o sea, gana dinero si tú lo guardas al banco, no si tú lo guardas en el, o sea, si tú lo guardas, por ejemplo, debajo del colchón, por ejemplo, ¿no? En tu casa, entonces no ganas ni un interés. El banco te paga un interés por lo menos, eso es lo que dice Keynes, ¿no? Y la demanda de dinero se debe a tres motivos: por motivo de transacción, por motivo de precaución y por motivo de especulación. Transacción, se pueden intercambiar dinero todos los días, ¿no? Para comprar arroz, azúcar, para hacer trámites o transacciones diarias, ¿no? Básicamente. Medicamentos, medicina, pasajes, ¿no? Una serie de elementos, ropa, calzado, eso es transacción. Por precaución, la gente, ¿no? Es un tema importante en este futuro que es incierto también, ¿no? Tiene muchas dudas la gente, ¿no? Ese es por el motivo de transacción, ¿no? Por el motivo de precaución, ¿no? Y por especulación, la gente demanda dinero también para ganar, ¿no? Keynes expresa la relación que existe entre, por el motivo
Y motivo de especulación. La gente que demanda dinero también, ¿para qué? Para ganar, ¿no? Entonces, Keynes dice que hay una relación inversa, ¿no?, que existe entre la relación que existe entre la tasa de interés y la cantidad de dinero. Eso no dice Keynes, básicamente, ¿no? Así no da más o menos, ¿no? Es la demanda monetaria, ¿no? No, entonces, ¿qué dice? Si tú, por ejemplo, si el banco te paga 2%, también puede ser para la emisión de bonos, ¿no? 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 ¿Qué dice lo siguiente? Por ejemplo, dice que si tú vas al banco, ¿no?, y te dice que te pague 2% por... Yo estoy a pensar, tú vas a llevar 10.000, ¿no? Si paga el banco, te paga 2% a un interés fijo al año.
Te paga 8% ya lleva 10.000, pero con 2% que 50 soles ya lo mucho le dejo. ¿Para qué? Solamente para guardarlo nomás, ¿no? O crear una cuenta de ahorro, ¿no? Nada más. Esa es la característica, ¿no? Ese es por motivo de especulación, ¿no? Básicamente por motivo de especulación. Bueno, después tenemos la demanda monetaria, ¿no? La función del real de demanda total de dinero, ¿no? Dice Keynes, ¿no? La cantidad total de dinero está en función del ingreso y la tasa de interés, ¿no? ¿No? Esa es la característica. Los ingresos es la cantidad de dinero que uno dispone. La tasa de interés es el costo por el uso del dinero, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sería una tasa porcentual por el uso de ese dinero. Bueno, un alza de ingreso aumenta la demanda de dinero. Un alza de la tasa de interés provoca una disminución en la demanda de dinero. Entonces, es muy bien por el motivo de especulación se da eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Una disminución de la tasa de dinero, ¿no? De la tasa de interés, aumenta la cantidad de dinero, pero un aumento de la tasa de interés disminuye la cantidad de dinero, ¿no? Es un tema importantísimo. O sea, tú tienes menos, cuando dice, y cuando sube la tasa de interés, cuando dice que disminuye la cantidad de dinero, ¿no? O sea, la tasa de interés que te puede pagar el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, disminuye pues el efecto de, digamos, o sea, tú te desprendes de mayor cantidad. Cuando la tasa de interés es alta, tú te desprendes de la mayor cantidad de dinero para poder ahorrar. Si la tasa de interés es baja, ¿no? Entonces tú te desprendes menos, ¿no? Hay menor desprendimiento de la cantidad de dinero, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Entonces ahí hay un tema importantísimo, ¿no? En relación a la tasa de interés y la demanda de dinero, ¿no? Un tema importante. Bueno, por el sistema de los créditos sabemos muy bien que si la tasa es alta, ¿no? Si la tasa es alta, que el banco te va a cobrar, lógicamente tú te vas a desprenderte, ¿no? ¿No? Digamos, de menor cantidad de dinero. O sea, te desprendes, ¿no? O sea, si la tasa es alta, ¿no? Indudablemente, tú llevarías, tú pedirías al banco poca cantidad de dinero. Pero si la tasa es baja, si el banco te cobra a una tasa baja, pues tendría mayores incentivos, ¿no? O sea, para poder invertir, ¿no? Poder pedir una línea de financiamiento, una línea de préstamo. La ley de Gresham, eso lo formula un economista inglés, Thomas Gresham, ¿no? En el año 1558, dice, cuando en un país circulan dos tipos de monedas, una mala moneda y una buena moneda, ¿no? Entonces la mala moneda desplaza a la moneda buena en circulación. Entonces él vio que en Inglaterra circulaban dos tipos de monedas, uno de oro y otro de aleaciones de metal no fino, ¿no? Del cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que pasa es que como circulaban dos tipos de monedas, entonces la mala, que es la de cobre, desplazó a la circulación al oro, ¿no? ¿Por qué? Porque la de cobre, usted sabe muy bien que la gente deja circular libremente porque no tiene su valor real, ¿no? Es mucho menor al valor real que contiene una moneda de oro, ¿no? Su valor real del oro, ¿no? Es mucho más alto, lógicamente, ¿no? Los insumos, el valor real tiene que ver con los insumos para su fabricación, que es muy diferente al valor nominal. El valor nominal es el valor de dinero que imprime su sello de emisión. Entonces, en nuestro país, ¿cómo se llama la institución encargada de monopolizar, de que imprime su sello de emisión a todas las monedas? ¿Cómo se llama esa institución, jovencitos? Eso se llama nuestro famoso papá de los bancos, ¿no? El papá de los bancos, ¿cómo se llama el papá? El papá de los bancos se llama, ¿cómo se llama? Banco Central de Reserva del Perú, como dice su compañero Elvis, ¿no? El BCRP. Muy bien. Esa es la característica, jovencitos, en relación a las monedas, ¿no? Según Gresham, ¿no? Bueno, la teoría cuantitativa del dinero, esto lo formula Fisher en el año 1911, explica las variaciones en el nivel general de precios debido a las alteraciones en la masa monetaria, ¿no? Es decir, Fisher dice que hay una relación directa entre el incremento de la masa monetaria, la velocidad de circulación de dinero y el nivel general de precios, ¿no? Y una relación inversa entre la masa monetaria, ¿no? La velocidad de circulación de dinero y la cantidad, es decir, el Q, que viene a ser la producción total de la economía, ¿no? Es un tema importante, básicamente. Profesor.
Eso es lo que nos dice el señor Fisher, ¿no? Ahora, quien reformula la teoría cuantitativa del dinero, ya ustedes saben que es el padre de la economía monetaria, ¿no? ¿Quién es el padre de la economía monetaria, moncitos? A ver, ¿se escucha? No sé si me están escuchando. ¿Se escucha, no? Me iban a escuchar, ¿no? Disculpando. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Ah, muchas gracias, sí, gracias. Milton Friedman, muy bien, ¿no? La luz dice Milton Friedman es el padre de la economía monetaria, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante acerca de la teoría cuantitativa del dinero, Milton Friedman. Entonces, él gana un premio Nobel de Economía por reformular esta teoría, o sea, al reformular la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Él reformula, básicamente, ¿no? Entonces, al reformularlo, ¿no? Ve que la inflación pues dice, antes de él estaba el señor John Maynard Keynes, que dice que, bueno, la economía del gasto, Keynes dice que la economía del gasto no ocasionaba procesos inflacionarios. Él plantea, por ejemplo, que la demanda agregada es igual al PBI, que es igual al gasto de consumo, más gasto de inversión, más gasto de gobierno, ¿no? Entonces hay que gastar la economía del gasto. El gobierno debe intervenir en la economía, ¿no? A través de la generación de empleo, ¿no? La tasa de interés, disminuir la tasa de interés y el incremento de la masa monetaria. Pero dice Keynes de que, bueno, él tiene una famosa frase, dice que en el corto plazo todos estamos vivos, pero en el largo plazo todos estamos muertos. O sea, él ya más o menos prevenía, ¿no? Ya que en el futuro iba a ocurrir un proceso inflacionario, ¿no? Esa es la característica. En cambio, para Milton Friedman dice, no, si se incrementa la masa monetaria genera un proceso inflacionario. Se incrementa el incremento de los precios, ¿no? Hay un incremento de los precios, pero la cantidad de la producción de la economía disminuye, ¿no? Una relación inversa entre la masa monetaria y la cantidad de bienes y servicios, ¿no? Que debe producir un país, ¿no? Entonces es un tema importante. O sea, eso quiere decir que el incremento de precios se ocasionaba inflación y si incrementaba más los precios, eso ocasionaba hiperinflación, ¿no? Bueno, el sistema monetario viene a ser el conjunto de disposiciones legales que rigen en una sociedad con respecto a la unidad monetaria, en sus múltiplos y a sus múltiplos, y a los valores que se les asigna es dictada por el Estado, básicamente, ¿no? Existen dos sistemas metálicos, como por ejemplo el bimetalismo, cuando en un país circulan dos patrones monetarios paralelos, como el oro y la plata, ¿no? En nuestro país, en el gobierno de San Román, circulaban ese tipo de monedas más o menos, ahí él creó el sistema bimetálico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Sin querer queriendo se creó el sistema bimetálico. Una de oro y otra de plata. Y el monometalismo, cuando el patrón monetario es único, pudiendo ser oro o plata a la vez, ¿no? Bueno, el patrón monetario, conjunto de disposiciones legales que tiene un país, acerca de las características del signo monetario, ¿no? Hasta el año 1977, 71, por ejemplo, se utilizó el patrón oro, esto es importante, ¿no? Patrón oro, ¿no? Y desde el 71 se estableció el patrón dólar, ¿no? En el Perú existió desde el 30 al 85, prevaleció el sol de oro, el 85 entró en vigencia el INTI y del 91 hasta la actualidad rige el nuevo sol. Bueno, ahora ha cambiado. Actualmente el sistema monetario en nuestro país es nada más y nada menos, ¿no? Que el sol, ¿no? Es el sistema monetario en el Perú, ¿no? El sol, ¿no? Le llaman sol peruano. Sol peruano, ¿no? Básicamente, ¿no? Le llaman el sol peruano, ¿no? Y su nomenclatura es esto de acá, sol, ¿no? Sin el punto, ¿no? Esa es la característica en relación al sol peruano. Muy bien. Entonces, ahí tenemos básicamente la relación que existe en cada uno de ellos, ¿no? En función a los patrones monetarios, ¿no? Que existe en nuestro país. Bueno, después un poquito
hay que tratar este tema, es un tema importantísimo acerca de la inflación, ¿no? ¿En qué consiste la inflación? La inflación es el incremento, ¿no? Incremento sostenido del nivel general de precios. Y se mide a través de una canasta familiar, ¿no? O también a través del índice de precios al consumidor, ¿no? Esto lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, la entidad básicamente, ¿no? El índice de precios al consumidor, ¿no? El famoso IPC, ¿no? El índice de precios al consumidor, ¿no? Esa es la característica del dinero, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver indudablemente, ¿no? Que existen, ¿no? Una serie de ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la inflación? Causas de la inflación, ¿no? Causas de la de ese monstruo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El monstruo de la inflación. Entonces tenemos las causas de la inflación. Tenemos uno, el incremento de la masa monetaria, ¿no? Esa es una causa importantísima, ¿no? Es una de las primeras causas. Incremento de la masa monetaria, ¿no? Otra de las causas es el déficit fiscal. ¿Qué consiste el déficit fiscal? Cuando el ingreso es menor, ¿no? Es menor al gasto, ¿no? Ingreso es menor al gasto. Eso es el incremento del déficit fiscal, ¿no? Otra de las causas. La especulación. La especulación también es una causa de la inflación, ¿no? Ya saben que la especulación, ¿no? Es cuando la gente pues guarda producto de primera necesidad, esconde, ¿no? Y cuando suben los precios recién lo ven. Es especular. Igual con el dólar, igual, ¿no? Existe también, ¿no? Cuando se sube el precio de la gasolina también. Sube el precio de la gasolina. Eso también es una causa de la inflación, ¿no? 4 y 5 también puede ser expectativas desfavorables, ¿no? También es otra causa de la inflación. Por ejemplo, el gobierno de turno, ahora que se ha vacado el presidente, dice, ¿sabe qué? Que la economía va a estar peor que antes, entonces eso también va a causar problemas. La pandemia también ha causado problemas, dicen que no van a morir muchísima gente, que no sé qué, entonces hay que guardar
¿no? Sobre todo alcohol, ¿no? Todo eso, ¿no? Esos productos, ¿no? 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 Lejía, papel higiénico, todos esos productos, ¿no? ¿No? Ese es un tema importantísimo que hay que conocer, básicamente. Las expectativas laborales son causas de la inflación, ¿no? Estas son causas. Causa de la inflación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Consecuencias de la inflación. Consecuencias de la inflación. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía se dolariza. Primeramente, la economía se dolariza. La economía se dolariza. Dos. Hay su salario real disminuye. Disminuye el salario real, ¿no? Hay menor capacidad de compra. Menor capacidad, como los precios suben, ya no alcanza, ¿no? Menor capacidad de compra. 3. El costo de vida, ¿no? Sube el costo de vida. Esas son las consecuencias, las principales consecuencias que pueden ocurrir, ¿no? Básicamente, ¿no? Consecuencias de la inflación, ¿no? ¿Y cuáles son las políticas antiinflacionarias? Políticas antiinflacionarias, ¿no? Políticas antiinflacionarias. Pero las políticas antiinflacionarias son lo contrario, ¿no? El gobierno tiene que hacer lo primero es lo siguiente. Tenemos que disminuir la masa monetaria. Lo que es lo contrario al incremento de la masa monetaria, disminuir. La masa monetaria. 2. Tenemos que disminuir, disminuir los ingresos, ¿no? Perdón, disminuir los gastos. En especulación tenemos que crear expectativas, expectativas favorables. Es especulación. ¿No? Esas son las políticas, las grandes políticas antiinflacionarias que existen en nuestro país, básicamente. Bueno, en cualquier lugar. El Perú tuvo la hiperinflación, éramos la quinta en el mundo, el primer gobierno de Alan García, y la segunda en América Latina, ¿no? Básicamente, ¿no? Esa es la característica muy importante, ¿no? O sea, muy importante es tratar de dar solución básicamente a todos esos problemas que existen, ¿no? El ingreso real de las personas, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Entonces es un tema importante. Cuando hay la hiperinflación, por ejemplo, los costos, ¿no? Los costos de producción, por ejemplo, eso tiene, o sea, una causa de la inflación también puede ser, digamos, el aumento, el incremento de los costos de producción, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Incremento de los costos, ¿no? De producción, ¿no?
incremento de los costos de producción. Es un tema importante, ¿no? Disminuir los gastos, crear expectativas favorables, ¿no? Tratar de, sobre todo la idea es que, ¿no? Pueda, pues, ir en contra de todo esto. Si, por ejemplo, si hay especulación, tenemos que crear, pues, que la gente pueda tener capacidad, o sea, incrementar, pues, ¿no? O el poder adquisitivo, ¿no? Hay mayor capacidad de compra, ¿no? Se puede decidir de las personas. La característica. Y además tenemos los tipos de inflación, ¿no? Los tipos de inflación, ¿no? Tipos de inflación, ¿no? Hay inflación por costos, hay inflación por demanda, hay inflación estructural, hay inflación importada, ¿no? Existen varios tipos de inflación, ¿no? Básicamente, ¿no? Por ejemplo, la inflación por costos es cuando incrementa el precio de los factores productivos, ¿no? Tierra, trabajo y capital, ¿no? Tierra, trabajo y capital, ¿no? Es el incremento. Incremento de la demanda, incremento por gastos, ¿no? Gastos, ¿no? Y la estructural, esto es uno de los países pobres, ¿no? Básicamente, ¿no? Importada, cuando se incrementa el precio en el mercado extranjero y ya se traslada directamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de la gasolina, nosotros dependemos del precio internacional, ¿no? Esa es inflación importada, ¿no? Básicamente, ¿no? También existe las clases de inflación, hay inflación moderada, menor a un dígito. La inflación galopante entre 2 y 3 dígitos, y la hiperinflación, ¿no? Más de 4 dígitos, más de 1000%, ¿no? ¿No? Esos son los tipos de inflación. Bueno, el Perú hemos tenido, ¿no? Ahora en el último tiempo estamos con inflación moderada, ¿no? En el gobierno de Alan García hemos tenido hiperinflación, ¿no? En el gobierno de Fujimori también hemos tenido inflación galopante, ¿no? Hemos tenido inflación galopante, ¿no? Y en los últimos tiempos tenemos inflación moderada. Ustedes saben muy bien que tenemos la inflación moderada en los últimos tiempos, ¿no? Tenemos inflación moderada en los últimos tiempos. No se olviden que la inflación pues destruye un país, ¿no? Indudablemente la inflación, ustedes saben muy bien que destruye la economía de un país. Una característica muy importante de la inflación es que destruye la economía de un país. Bien, Josito, entonces aquí estamos dando por culminado, ¿no? Vamos a las claves.
A ver, ¿qué parte, Joncito, no les he dado las claves? Vamos a ver. Lo que es la oferta y demanda. A ver, eso les falta, Joncitos, para darle las claves de oferta y demanda. La semana 7. Semana 7, claves. O semana 8. Semana 7, no sé si te dan todas las claves, avíseme, por favor. Le falta la semana 6, no sé si le falta semana 6, avíseme. Me avisa, Concito, ¿me escuchan? Las claves. Semana 7, ¿no? Falta 7. Ok. Gracias. Gracias por confirmar. Semana 7, muy bien. Vamos a la semana 7 entonces. Vamos a ver. Ya la oferta y la demanda, hemos estado hablando del equilibrio de la oferta, ¿no? Por ejemplo, pregunta 1 dice, actualmente las compras y ventas de bienes y servicios, ¿no? Cuando usted compra, usted demanda, se realiza en el mercado financiero, compra, ¿usted cómo va a comprar arroz, azúcar en financiero? Falso. Cambio, ¿me cree que es falso? En mercados mundiales, puede ser, pero no en monedas nacionales, en dólares, ¿no? O en cualquier otra moneda. Según el modelo de flujo circular, interviene el gobierno para... No, pues no interviene. Se realizan mercados usando pagos virtuales y otro medio de pago. Claro, esto sí, ¿no? Las empresas compran bienes a los consumidores mediante pagos. Falso. La D sería 1D. 2. Si el precio del bien sustituto sube, no se olviden, ¿no? ¿Qué pasa con la demanda del bien ¿no? ¿Qué pasa cuando sube el precio? ¿Qué pasa con la demanda? Aumenta o disminuye, ¿se acuerdan ustedes, no? Súbese, ¿no? ¿Qué relación existe entre el precio, ¿no? del bien original y la demanda del bien sustituto? ¿Directa o inversa? ¿Se acuerdan ustedes, no? Ahí subiría, ¿sí o no? ¿No? Subiría sería, ¿no? Entonces ahí sube. Lo estamos hablando, sube. Entonces la demanda del otro aumenta también, ¿no? Esa es la característica, ¿no? O sea, del bien original aumenta. Entonces 2 sería B. 3. Si ingresan más empresas en la producción de conserva de atún con ceteris paribus, ojo, cuando ingresan en producción, ¿no? Ingresan más empresas. ¿La variación en la cantidad de oferta de atún se da en la curva de oferta? No. Ingresa más empresas, está ingresando, ¿no? En la producción de conserva de atún. Ingresan, o sea, el capital extranjero, ingresan. Aumenta la cantidad ofertada y la variación de la cantidad que genera una curva completamente inelástica, no tiene nada que ver con lo inelástico. Aumenta la oferta, sí. Y la curva se desplaza hacia la derecha, eso sí, ¿no? Básicamente. La variación en la cantidad de oferta no, los cambios en la cantidad ofertada no tiene nada que ver. Cuando ingresan más empresas, ¿no? La oferta aumenta, lógicamente. Aumenta la oferta y la curva se desplaza a la derecha, eso sí. 3 sería C, con ceteris paribus. 4. La ley de la demanda se fundamenta principalmente en... Bueno, hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Pero... por la ley de la demanda, lógicamente, ¿no? Pero hay otro tema. El efecto ingreso, es decir, mayor ingreso, menor demanda, no. Efecto sustitución, es decir, si sube el precio, la cantidad demandada aumenta, no, sustitución no tiene nada que ver con la cantidad demandada. Ley de Ege, totalmente descartado. Bien Giffen, descartado. Efecto sustitución, es decir, a mayor precio, menor cantidad demandada. Claro, por la ley de la demanda, ¿no? Si sube el precio, disminuye la cantidad demandada, ¿no? Eso sí es correcto. Muy bien. Enano sería. 4 enano. 5. Si sube el precio del bien complementario y de X, el Y, ¿qué pasa con X, no? Si sube el precio del bien complementario, ¿qué pasa con el precio? ¿No? ¿Qué pasa con X? Con la demanda de X, ¿no? Entonces hay una relación complementaria, ustedes saben que hay una relación inversa. En el sustituto hay una relación directa. Entonces, si el precio del bien complementario, ¿no?
Dice, si el precio del bien complementario Y de X disminuye, ¿no? Disminuye, entonces aumenta la demanda de producto X, ¿no? La demanda de producto aumenta. 5 pesos. 6. La ley de oferta señala una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Ahí está. Esto es 6D. 7. Si la demanda es elástica, ¿cómo varía el ingreso total cuando baja el precio? ¿No? Es elástica, ¿no? O sea, si tiene muchos sustitutos, ¿cómo varía el ingreso total cuando baja el precio? ¿No? Entonces, si la demanda es elástica, entonces cuando el precio baja, ¿no? Entonces, ¿no? Usted sabe muy bien, cuando es elástica, ¿no? ¿no? Sube la demanda, ¿no? Porque no habría tantos cambios, ¿no? No hay mucho, si es elástica tiene muchos sustitutos, no puede reemplazar, o sea, no hay cambios. Así es la característica. Sube la demanda y las ventas aumentan la empresa. 8. Un producto X tiene un coeficiente de elasticidad de demanda unitaria. Si sube el precio de un determinado porcentaje, bueno, unitaria, la cantidad de demanda de servicio varía en forma proporcional a la variación del precio, ¿no? Su valor es igual a 1. Entonces, 8 sería beso. 9. Según el modelo de flujo circular, las empresas compran insumos o factores productivos a las unidades de consumo. Claro. El ingreso monetario se denomina flujo real falso, es flujo nominal. El ingreso monetario se denomina flujo real falso. Dicho ingreso que percibe se denomina riqueza no monetaria falso. El ingreso monetario se denomina stock falso. Las empresas realizan flujo financiero y cuando llevan a su fábrica es flujo real. Sí, eso está correcto. Es el flujo circular, ¿no? Entre el dinero, la moneda y los factores productivos. 10. O sea, 9, enano. 10. Señala el valor de verdadero o falso según corresponda respecto a las siguientes proposiciones. La demanda tiene pendiente positiva. No, negativa, falso. La demanda en el mercado de factores expresa la cultura de los consumidores. El mercado de factores, tierra, trabajo y capital. Aquí no es de los consumidores, es de los productores, de la oferta. Falso. La ley de la demanda se debe a los costos crecientes de la empresa. No. Precio. Falso, falso, falso. 11. 10, casa. 11. Si el gobierno fija el salario por encima del salario de equilibrio, ¿no? 11 sería el efecto inmediato de ese recorte de empleo por las empresas por los altos costos laborales. Dedo, ¿no? La 12, 11 dedo, y la 12, ¿en qué casos hay cambios en la oferta? Cuando varía el precio del bien, no. Si hay cambios en el precio del bien, sí. Cuando varía el precio del bien relacionado, sí. Si el gobierno sube las tasas de impuestos, no. Ahí sería 2, 3, si el gobierno sube, sí sube la, ¿no? Hay cambios, pues disminuye la tasa de impuestos, sube la tasa impositiva, ¿no? Disminuye los costos de producción, ¿no? No, perdón, los costos de producción aumentan, entonces la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Entonces, enano sería 2 enano. 13. Cuando los economistas mencionan que la cantidad ofertada está en función del P de X, ceteris paribus, asumiendo de que la cantidad ofertada, ¿no? Del bien X es la variable dependiente y el precio del bien X, del bien, ¿no? X es la variable independiente y hay una relación directa. Enano sería 3 enano. 14. Señalar la alternativa incorrecta. Si las empresas producen una cantidad mayor de la demanda, el precio sube, si es verdadero. Cuando el mercado sube el precio de un servicio, menor será la cantidad ofertada, falso. ¿No? Hay una relación directa. Cuando mayor es la cantidad ofertada, es porque el precio está subiendo, verdadero. Si la cantidad ofertada es menor en relación a su demanda, el precio del mercado es verdadero. Si las empresas producen una cantidad igual a su demanda, el precio del mercado no se altera, verdadero. 14 beso. 15. A un precio de 3 soles por kilogramo de arroz, la cantidad ofertada es 16 kilogramos a la semana. Luego, si el precio sube a 6 soles, asumiendo que las otras variables se mantienen, la nueva cantidad ofertada será mayor a 16 kilogramos y el cambio en la cantidad se da en la misma curva de oferta. Esa sería la pregunta 15, agua. 16, el aumento de los salarios, por ende, incrementa el costo de producción, por ende, la oferta disminuye, ¿no? Cuando hay incremento de los costos de producción, entonces la curva de oferta disminuye. 16A. 17, cuando ustedes equilibran la cantidad demandada y la cantidad ofertada, el precio de equilibrio es 4 soles, ¿no? Le igualan estos dos, hay precio de equilibrio, ¿no? 17, casa. 18,
Si la demanda de un producto tiene pendiente negativa, un aumento en el precio del producto en mención con ceteris paribus se da como resultado una reducción de la cantidad demandada. 18, beso. 19. El mercado de limones está en equilibrio a un precio de 3 soles. El kilo de la cantidad demandada por una familia es 16 kilos al mes. Luego se incrementa la demanda más que la oferta. La 19 sería beso. El precio y la cantidad de equilibrio en relación al equilibrio ese. Y la 20 sería que tiene un equilibrio en el mercado con curva de oferta completamente inelástica, luego disminuye la demanda. La respuesta sería la C, ¿no? Esa es la característica. Ya, muy bien, Juancito. Entonces, a ver, en relación a las claves, ¿está bien, Juancitos? ¿A alguien le falta alguna clave? A ver si me confirman. Las claves. ¿A alguien le falta una clave? ¿Está bien, Juancitos? Perfecto. Ya, Juancitos. Bueno, claro, muchas gracias. Gracias, Juancitos, por su confirmación. Gracias por su confirmación. Muchas gracias. Vamos a explicar un poquito más adelante sobre la oferta y la demanda para poder un poquito, ¿no? La 13, a ver, dice su compañero, la pregunta 13, ¿no? La 13, vamos a ver la 13. A su compañero ahí la pregunta dice la número 13, 11, 12, 13. Cuando los economistas mencionan la cantidad ofertada, entonces la cantidad ofertada hay una relación directa entre la cantidad de bienes a producir y los precios. Sube el precio, sube la cantidad, ¿no? Entonces la cantidad ofertada del bien X es la variable dependiente. Claro, X, esta es la variable dependiente, esta es la variable independiente, ¿no? Esta variable independiente es la variable que explica a esta variable. O sea, depende de acá, ¿no? Este es independiente y este es dependiente, ¿no? Esta es la cantidad ofertada es dependiente y el precio es independiente. Entonces, la cantidad ofertada del bien X es la variable dependiente y el precio del bien X, que es el precio, es la variable independiente, correcto. Y hay una relación directa entre la cantidad ofertada y el precio. Es en la ley de oferta.